Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Hoy estaremos hablando de Jesús, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 en adelante nos dice que el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera identidad del Verbo mencionado en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3? En cuanto a la identidad del Verbo, Juan 1:14 nos dice: el Verbo se hizo carne, lo que acabamos de leer. De forma clara, esto nos deja ver a quién se refiere la palabra Verbo, o sea, la persona de Jesús. Haciendo un ejercicio de sustitución de la palabra Verbo por el nombre de Jesús, podríamos leerlo de esta forma: en el principio existía Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. En el original vocablo griego, verbo significa logos, o se escribe logos. Logos significa la palabra. Esta era una expresión o un nombre del que los judíos llegaron a usar para referirse a Dios mismo. Y por tanto, cuando Juan habla de que Jesús era el verbo o logos, y por tanto cuando Juan habla de que Jesús era el verbo o logos, no estaba usando una palabra que fuera extraña para la mente hebrea. Y de hecho era una expresión que ellos habían aprendido a usar en relación con Dios. Lo que aconteció en aquel entonces fue que los judíos trataban de evitar el uso de la palabra Jehová o Yahweh, entendiendo que este era el nombre de Dios que no podía ser usado en vano. De acuerdo a las enseñanzas de los rabinos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios protegía la santidad del nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. El nombre Yo Soy, traducido a nuestro lenguaje como Jehová. Por tanto, ellos preferían usar otros nombres como Adonai, Hashem, el Santo, entre otros. Cada vez que tenían que pronunciar o incluso escribir el nombre de Jehová, en ese sentido creemos interesante mencionar que en uno de los targumes, en el texto del Éxodo 19:17, el nombre Dios es sustituido por la frase la palabra o logos de Dios. En esencia, el texto del Éxodo en ese targum dice lo siguiente: entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con la palabra de Dios, con el logos, y ellos se quedaron al pie del monte. Esto muestra que, como bien señala Leon Morris en su comentario sobre el Evangelio de Juan, que donde los targumes estaban siendo usados, la palabra era un término conocido para referirse a la divinidad. El logos, según los filósofos estoicos, era el principio o la fuerza que gobernaba el universo y que le daba coherencia.
De manera que incluso para el mundo secular la palabra logos no era del todo desconocida. Los filósofos griegos consideraban el espíritu como algo puro y el cuerpo como algo pecaminoso. Por lo tanto, para los filósofos era inconcebible el hecho de que el logos pudiera hacerse hombre, porque de esa forma contaminaría su esencia misma. El logos para ellos, y de acuerdo con su filosofía, era un principio que no podía ser conocido por el hombre. Algunos en el pasado llegaron a pensar que al Juan escribir el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estaba tratando de comunicarle a los estoicos que eso que ellos consideraban una fuerza, no era una fuerza, sino una persona. Y que eso que ellos consideraban no conocible se dio a conocer cuando se hizo carne. Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra traducida aquí como con en el griego es el vocablo pros, que de acuerdo con muchos autores significa una unión de intimidad entre dos personas. Algunos, considerando este hecho, han pensado que Juan estaba tratando de comunicarnos que el Padre y el Hijo están tan íntimamente unidos que prácticamente uno es el otro, pero sin perder su individualidad. Decir que el verbo estaba con Dios y que a la vez era Dios equivaldría a decir que aunque el Padre y el Hijo son dos personas distintas, constituyen una sola entidad que en su unión es tal que prácticamente uno es como el otro. Eso nos ayuda a entender mejor la cita de Juan 14:9. Cuando Jesús expresa: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan afirma desde el inicio de su evangelio la divinidad o deidad de Jesús, entendiéndolo como algo esencial para la comprensión y aceptación de todo lo demás que tenga que ver con su vida, sus hechos y su misión en la tierra. O sea, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 quedan establecidos 4 principios fundamentales: la eternidad de Jesús, la relación de Jesús con Dios, la divinidad de Jesús e igualdad con el Padre, y la participación de Jesús en la creación. Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, heredero de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas. Y todo esto concuerda con las siguientes citas en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, que nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Y también en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que nos dice: él es el resplandor de su gloria, Jesús, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este versículo aparece una palabra que debe ser explorada, porque muchas veces en las traducciones se pierde la riqueza del lenguaje original. Lo que ha sido traducido como habitó en el griego es el vocablo esqueno. Esto es interesante porque en el Antiguo Testamento se usaba la palabra esqueno para referirse al lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Si se sustituye habitó por el significado anteriormente expuesto, el versículo podría traducirse de esta manera: y el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Lo que antes en el Antiguo Testamento era el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ahora en el Nuevo Testamento ese lugar santísimo reside en o es la persona de Jesús, porque la plenitud de la divinidad o de la deidad
mora en él, tal como lo afirma Colosenses capítulo 2, versículo 9. Jesús es Dios. Jesús representa lo que antes era el templo para el pueblo judío. Esto concuerda con las palabras en Juan capítulo 2, versículo 19, que dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que se interpreta como una analogía utilizada por Jesús para presentarse a sí mismo como el templo de Dios, el tabernáculo. Muchas personas niegan que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, era Dios. Recientemente ha habido una polémica con 2 pastores. Un pastor de aquí de Puerto Rico llamado Julio E. Rivas, pastor de la iglesia Cristo La Roca en Utuado, que dijo que Cristo cuando estaba en la tierra no era Dios. Y también el pastor Rodolfo González, líder del movimiento misionero mundial, que dijo que Jehová es Dios y que Cristo no es Dios. Estas personas niegan la encarnación de Dios. O sea, para ellos Jesús no es Dios. El Jesús que se encarnó y habitó entre nosotros no es Dios. Eso es una herejía. La encarnación fue un hecho necesario para que Dios mismo, mediante la persona de Jesús, pudiera mostrarse tal cual es, para mostrar su amor, su misericordia y su santidad, para dejar establecido el patrón de conducta santa que Dios espera de cada creyente, para cumplir su propia ley y para reivindicar su justicia. Existe una unión de naturalezas en la persona de Cristo. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Algo que el pastor Julio Rivas dice que es una trampa, que es una mentira. Cristo dejó su gloria por un tiempo y en un acto de sometimiento voluntario aceptó hacerse hombre y cumplir con los propósitos del Padre. Se despojó, o kenosis, que en griego significa vaciar, a sí mismo, y tal como lo expresa Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, la frase se despojó a sí mismo hace referencia al abandono de su gloria durante el tiempo de su encarnación, pero no a la renuncia de su divinidad, como dice Julio Rivas. Julio Rivas dijo que Jesús renunció a Dios. Eso es falso. Jesús no renunció a su divinidad. Es importante enfatizar esto porque hay teólogos liberales que han postulado que la kenosis hace referencia al abandono por parte de Jesús de algunos de sus atributos divinos por su paso a la tierra. Teólogos que niegan que Jesús en la tierra fue Dios. Pero esa teoría es una herejía. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser, porque dejaría de ser Dios. Dios es inmutable. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable. La segunda persona de la Trinidad unió su naturaleza divina a una humana. A esta unión se le llama unión hipostática. Hipóstasis significa sustancia, naturaleza, esencia. La unión hipostática habla de la unión de sus dos naturalezas, la divina y la humana. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La encarnación fue un hecho extraordinario que llegó a afectar a Cristo para siempre, ya que en los cielos Él continúa hoy poseyendo un cuerpo físico que no poseía antes de su encarnación. Este hecho es tan singular que son muchos los que no llegan a creerlo, porque les resulta incomprensible que Dios se hiciera hombre, que Dios se haya encarnado y que después de su encarnación sus dos naturalezas permanecieran eternamente indivisibles. Pero esto es precisamente lo que revela la palabra de Dios, y Julio Rivas niega. Es por eso que en el cielo Cristo tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. La encarnación de Jesús fue un acontecimiento trascendental en la redención del hombre, para establecer la relación con Dios. Hacía falta un hombre que representara a la raza humana, que pudiera cumplir a la perfección con la ley de Dios y que estuviera dispuesto a morir en sustitución por cada uno de nosotros. Eso solo podía ser llevado a cabo por Dios mismo, quien envió a su Hijo, y en Él se dio la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana, la unión hipostática. Con relación a esta unión, queremos dejar bien claro 4 observaciones finales. La adquisición de la naturaleza humana no le restó su naturaleza divina. Al hacerse hombre, no perdió atributos divinos, sino que ganó atributos humanos. Al encarnarse, aceptó limitaciones en sus atributos divinos y limitaciones que podía eliminar con solo proponérselo. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27, Jesús caminó sobre las aguas. Al despojarse a sí mismo, se vació de sí mismo, lo que significa que por un tiempo renunció a toda su gloria, privilegios y prerrogativas, pero nunca dejó de ser Dios, ya que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siempre. Jesucristo es Dios.